¿qué? Necesidad. ¿Y qué dice Pablo? Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, yo puedo hacerlo de buena gana o de mala gana, pero lo que no hay duda es que tengo que predicar el Evangelio. La Iglesia tiene que entender claramente esto. La Iglesia tiene dos orientaciones, una al interior, crecer ¿en qué? ¿En qué? En la gracia. Y otra al exterior, predicar el Evangelio. De manera que en el interior nos gozamos en el estudio de la palabra, en la restauración de los caídos, en el consuelo de los angustiados, en la marcha de la obra, en la comunión de los cristianos, en el partimiento del pan, en todas esas cosas que constituyen la forma natural de vida en el interior de la Iglesia. Pero ahí fuera de estas puertas, al lado de este teatro, en la casa al lado de la tuya, en el piso, en el apartamento frente a donde tú vives, en el banco de tu universidad, en la mesa de trabajo, hay alguien que tiene que ser alcanzado por el Evangelio, y esa es tu responsabilidad. Misión. Tenemos que predicar el Evangelio, pero hay que entender bien eso también. ¿A dónde nos manda el Señor? ¿A predicar el Evangelio en el interior de la Iglesia o en el mundo? ¿Qué dice el versículo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es muy cómodo para los cristianos, para mí es comodísimo decir, vamos a predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Domingo a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el interior de la Iglesia. ¿Debemos predicar el Evangelio? Claro, sobre todo si hay inconversos. Naturalmente hay que predicar el Evangelio. No sabemos cuántos hay o cuántos no hay. Pero el mundo no entra por la puerta de esa iglesia. El mundo está ahí afuera, y es ahí afuera donde yo tengo que ir a buscarlo para predicar el Evangelio. El pastor de jóvenes de nuestra iglesia predicó un domingo por la mañana el Evangelio. A él le toca predicar en la congregación, en el ministerio, cada 5 domingos. Y el domingo que le tocaba predicar me dijo, sabes, esta mañana voy a predicar el Evangelio. Yo le dije, fenómeno. ¿Tú crees que Dios quiere que prediques el Evangelio? Predica el Evangelio. Y el joven, el pastor de juventud, subió al púlpito y leyó aquel relato del paralítico que es llevado por 4 al Señor. Recordáis la historia, ¿verdad? Y él dijo, yo voy a hacer una doble aplicación esta mañana. Voy a hablar primero un momento para la iglesia, después voy a hablar para aquellos que no tienen a Cristo. Y él dijo, mira, cuando el paralítico llegó llevado por los 4 a la puerta principal de la casa, el paralítico no entraba por el lugar natural, propio, oficial de la vivienda. ¿Por qué? Porque estaba atascada la vivienda dentro y los que estaban en la puerta no se movían. De modo que el paralítico, ¿dónde estaba? En la calle. Y ellos dicen, lo que importa no es por dónde entre, es que venga Jesús. Y aquellos subieron al tejado y él decía, con mucha gracia, ¿te imaginas al dueño de la casa? Cuando vio que se le levantaban la parte de arriba del tejado, y yo, ¿pero qué están haciendo? Me están estropeando la casa. Y te imaginas a los fariseos sacudiendo las miasmas que caían del techo y diciendo, ¡qué barbaridad! Mira lo que hacen. Pero el hecho es que por aquel orificio descendió el paralítico a Jesús. Y él dijo, mirad, queridos míos, dijo a la iglesia, aquellos hombres abrieron una puerta alternativa. La iglesia quiere que la gente del mundo entre por donde siempre entró, por la puerta principal. No hay razón para hacerlo hoy, porque ellos no van a entrar por ahí. Hay que abrir puertas alternativas. Hay que acercarse a la sociedad. Hay que llevar el Evangelio a donde están los pecadores. Hay que acercarse a los miserables. La iglesia tiene un desafío tremendo, al menos en España hoy. ¿Sabéis que en España se están produciendo matrimonios homosexuales o no? Sí, muy bien. ¿La Iglesia tiene un mensaje para ellos o no los tiene? Claro que sí. ¿Está preparada para recibirlos? El gran desafío es que la Iglesia tiene que sintonizar con la sociedad de este mundo. Hoy el mensaje es inalterable, ¿sabes? No prediques otro evangelio. Pero tenemos que llevar el evangelio a donde están los perdidos. Cuando Cristo hace esto, el Evangelio, la Biblia, me enseña algunas razones. En primer lugar, me enseña
que para llevar a cabo esta misión yo tengo que concienciarme bien de ella. Tengo que entender algo. Estoy en el tiempo mejor para predicar el Evangelio. Escucha a Pablo. He aquí, hoy es el día de la gracia. Por tanto, ¿Dios está dispuesto a salvar? Claro, Dios está dispuesto a salvar siempre. Pero la responsabilidad mía hoy es predicar el Evangelio de la gracia. Pero hay otra cuestión. Cuando lees el Evangelio de Marcos especialmente, y de Jesús y de Mateo también, te encuentras con que hay una discrepancia entre Jesús y los discípulos. De pronto hay una gran multitud que sale de sus aldeas, de sus lugares, y van a buscar a Jesús. Jesús no está en la ciudad, Jesús está en el lugar desierto. Y hay una enorme cantidad de personas que se han aposentado allí. Y el tiempo está terminando, el día cae, y los discípulos vienen a Jesús. ¿Y qué le dicen? Vamos, despídelos. ¿Qué eran las multitudes para los discípulos? Un problema que hay que solucionar. Terminan de hablar a su casa. ¿Qué eran las multitudes para Jesús? Lo dice el Evangelio. Viendo Jesús las multitudes, entendió que eran como ovejas que no tienen pastor. Mientras que para Jesús las multitudes eran algo que amparar, para los discípulos era un problema que arreglar. Este es el problema de la Iglesia hoy. La desorientación de la Iglesia es tan grande que ha claudicado en la evangelización y en la misión. La Iglesia muchas veces es, como dice el profeta, como el buey que engorda, llenos de sabiduría por dentro, saturados de conocimientos de Biblia y de teología, pero la Biblia en su elemento más esencial me dice esta noche, si la amo, si la obedezco, me dice esta noche, como yo los envío, como tú me has enviado, así yo los envío también. No hay forma de evitarlo. El que ama a Cristo, ama su palabra y su mandamiento. Cristo me está diciendo esta noche, conciénciate. Pero para poder amar a esas multitudes tienes que sentirlas como un peso en el fondo de tu corazón. Tienes que mirarlas como una multitud que se pierde. Tienes que sentir un impacto tan grande que a veces en tu intimidad, mientras oras, lloras delante del Señor. ¿Lo has hecho? ¿Está la Iglesia orando por las multitudes que se pierden? ¿Hay lágrimas en las reuniones de evangelización? Cuando ese hombre que os decía antes predicó la segunda parte, hizo una aplicación muy sencilla. Dijo, es posible que esta mañana entre nosotros haya algún paralítico espiritual. Cristo está aquí para sanarlo. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús? Y 12 personas se pusieron en pie aquella mañana para decir a Cristo, Señor, te entrego mi vida. No hay disculpas. No hay disculpas. Además, el Señor me capacita para la misión. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces me seréis testigos. El mensaje del Evangelio, según Pablo, es un mensaje de poder o no. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. La primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿ve el mundo este poder transformando la vida de los que predican el Evangelio? Si mi vida no está cambiada por el poder de Dios, no puedo ofrecer un poder que cambie la vida de otro. Imagínate por un momento que yo me siento un día enormemente misionero y atravieso el rellano de la escalera donde vivo y voy al piso de enfrente donde vive un vecino de la comunidad. Y llamo a la puerta y le digo, buenos días. Me dice, buenos días, ¿quieres algo? Sí, tengo aquí un Nuevo Testamento que quiero darte. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Pues mira, el Nuevo Testamento es un libro que habla de Jesús y te lo doy. ¿Y para qué me lo das? Te lo doy porque, ¿sabes? Jesús puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede hacerte diferente, puede hacerte un hombre agradable en la sociedad y puede darte esperanza de vida, transformar esa vida.
y él me toma el testamento que yo ya le había dado y me lo devuelve. Me dice, no, muchas gracias. Y yo me voy. Y llego a mi casa y me pregunto, ¿por qué motivo me dijo no? Claro, él oye en mi casa que yo no trato correctamente a mi esposa. Él ve que yo soy un problema en la vecindad. Él sabe que mi vida es una vida muy incorrecta. ¿Cómo puedo ofrecer yo un mensaje de cambio si yo no he cambiado? ¿Comprendes esto? No hay posibilidad de predicar el Evangelio hoy con fuerza, con poder de Dios, si la vida del que predica el Evangelio no ha sido cambiada por el poder de Dios. Basta de predicar el Evangelio tradicional, basta de predicar el Evangelio teológico, que solamente presenta Biblia, pero no presenta vidas cambiadas por la Biblia. El gran desafío para el pueblo hispanoamericano hoy en día es presentar un Evangelio silencioso, pero eficaz, porque ha cambiado la vida de aquellos que lo predican. Así era Jesús. Jesús manifiesta poder en sus palabras. Y cuando envían a algunos para prenderle y no lo traen, le preguntan ¿por qué? Dice, porque nunca nadie habló como este hombre. Ahora ya tenemos el desafío. ¿Para quién? Para todos. Pero cuando sigues estudiando el concepto misión, te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios soberanamente llama a algunos de la Iglesia para enviarlos a otros lugares que llamamos técnicamente el campo misionero. Permíteme que sea este el segundo punto de mi reflexión hoy. El misionero es el hombre o la mujer a quien el Espíritu Santo selecciona de la congregación para enviarlo a otro lugar donde no puede estar presente toda la iglesia. Es decir, el misionero está siendo la proyección en un determinado lugar de esa iglesia local. Lo tienes muy claramente en el capítulo 13 del libro de Hechos. En ese capítulo dice el evangelista Lucas, el redactor de Hechos, que el Espíritu Santo habló posiblemente a los profetas, es decir, a los maestros. Es muy probable que sea el consejo de la iglesia, no importa lo que, habló a profetas y maestros y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. ¿Qué problema para la iglesia de Antioquía? No está pidiendo el Espíritu Santo que seleccionen a los que no saben hacer otra cosa. Está pidiendo que seleccionen a los capacitados y formados. Está pidiendo que seleccionen a un Pablo que durante un año ha estado enseñando en la congregación, que seleccionen a un Bernabé que fue enviado desde Jerusalén para ver qué era aquello que estaba ocurriendo. ¡Qué tremenda bendición para aquella iglesia, esos dos hombres! Cuando Bernabé llega allí, yo creo que la iglesia, que ya tenía un grupo de convertidos, debía ser una iglesia muy poco organizada, ¿verdad? Claro que no. Allí surgió de esa manera y Bernabé no llegó allí y dijo, paren todos, no se vuelve a hacer nada más. Paren, vamos a hacer el culto como se hace en Jerusalén. Y vamos a cumplir las formas de Jerusalén. ¿Qué dice Bernabé? Bernabé le importa un rábano todas las formas. Bernabé dice a aquellas personas, esta es la gracia de Dios. Por tanto, lo único que pido es que seáis fieles a ¿quién? A Cristo. Y este hombre cariñoso, lleno de gracia, el hombre de la segunda oportunidad, Dios le dice a la iglesia, tienes que dejarlo. ¿Te imaginas el impacto de la iglesia o no? Pero aquella iglesia